Señor, perdone, ¿en qué semana puedo encontrar el documento para hacer el resumen de producción? En la primera semana, por favor. En la semana, me parece, del 2. Y si no, de la segunda unidad, en la primera semana. Y en la primera unidad, en la segunda semana. Ahí tenemos también los 2 documentos para que tú puedas identificar. Rosemary, para que tengas acceso a él más rápido, te lo acabo de enviar aquí en el chat. Señor, ya lo tengo, gracias. Muy bien, está bien. Gracias. Muy bien. Muy bien, vamos a trabajar entonces lo que corresponde a nuestra teoría. En este caso, ¿verdad? Ya dimos inicio a la lectura de nuestro documento en donde hablamos de una escuela activa o una escuela nueva. Regularmente siempre vamos a encontrarla como una escuela activa. Yo les decía, por ejemplo, que es lo que hoy en día, ¿verdad? Está en tendencia. Lo que se busca romper con la tradición que se tiene siempre de darle al estudiante, ¿verdad? Un libro y que le diga a uno, va, trabaje de la página tal a la página tal. ¿Y usted sabe cómo hacerlo? No, ¿verdad? Pero averigüe. ¿Y usted sabe cómo resolverlo? No, pero ahí investigue, ¿verdad? Y si le voy a decir yo hagan 200 ejercicios de matemáticas, voy a explicar 3, ¿verdad? Y las reglas son 10. ¿Y quién me explica a mí las otras 10? Entonces no las aprendo porque definitivamente no tengo acceso a esa información. A veces dejamos documentos extensos, ¿verdad? Y lo que hacemos, léalo. ¿Qué entendió, verdad? Y haga su resumen. Pero como no entendí nada, ¿verdad? Porque hablaba sobre temas que no tengo yo al alcance, ¿verdad? De conocimientos previos, no entendí nada. Entonces esas situaciones son aquellas que definitivamente no van a favorecernos. Otra situación que se presentaba, por ejemplo, en la educación antigua, era, ¿verdad?, que memorizaba. Entonces yo le iba a preguntar a usted en el examen esto, así, literal. Las críticas a la pedagogía tradicional formuladas a partir de fines del siglo pasado fueron dando origen a otra teoría de la educación. Esta teoría mantenía y ahí me quedaba.
Y no tenía una lógica, una coherencia, y entonces usted empezaba, ¿verdad? Y tenía que responder de esta forma. Mantenía. Y usted respondía, la creencia que en el poder, en la escuela y su función de igualdad social. Por lo tanto, entonces ahí era que usted memorizara esas situaciones, y eso pues definitivamente no viene a ayudar, no viene a fortalecer absolutamente nada esta situación. Yo les hacía mención, por ejemplo, en la clase pasada, ¿verdad? Con respecto al pensamiento crítico, yo les hacía saber a ustedes que eso es lo que nosotros buscamos en realidad, que el niño sea pensante, que el niño pueda razonar, que pueda establecer, ¿verdad? Un fin primordial. Por ejemplo, yo les hago mucha relación con los cursos que nosotros trabajamos. Ustedes llevan el curso, me parece, de comprensión y fluidez lectora. ¿Qué pasa con el curso de comprensión y fluidez lectora? Su nombre lo indica, que usted comprenda lo que está leyendo y que tenga una dicción, una fluidez a leer. Específicamente eso es lo que busca, pero no solo leer por leer, sino que exista una comprensión de lo mismo. Entonces, lo que busca esta escuela activa es eso, que el niño reaccione, formule, desarrolle, piense, interactúe para romper con lo tradicional, ¿verdad? En varias ocasiones les he dicho, si bien es cierto, es necesario que un niño memorice, pero no va a memorizar siempre, toda la vida. ¿Qué va a memorizar? Su dirección, su número de teléfono, el nombre de sus padres. Eso es importante que lo vaya a memorizar. Pero ¿será que es necesario que memorice tal cual todo ello ustedes acá y que párrafo a párrafo se lo aprendan? No, a mí me interesa que usted lo comprenda, que usted establezca esa similitud o esa diferencia que podemos encontrar entre un enfoque a otro. Según esta nueva teoría, la marginalidad deja de vista predominante este ángulo de ignorancia. ¿Y por qué situación? Se recuerdan que en la clase pasada les decía, en algún momento, pues no todo concepto, no toda teoría va a ser comprendida e interpretada de la misma forma. Y para ello es que va a existir, en este caso, la escuela activa. Nosotros regularmente siempre vamos a establecer, ¿verdad? Por ejemplo, que toda, todo aprendizaje, todo proceso educativo busca una intención. Y esa intención la vamos a convertir nosotros en una acción que va a buscar un elemento esencial en el estudiante. Aquí, por ejemplo, dice, es interesante notar que algunos de los principales representantes de la pedagogía nueva, es decir, de la educación activa, se convirtieron a una pedagogía a partir de la preocupación de los anormales. Cuando nosotros decimos anormal, es que no es normal, ¿verdad? Por ejemplo, Ovidio de Crowley y Montessori, a partir de las experiencias llevadas a cabo con los niños anormales, se pretendió generalizar procedimientos pedagógicos para un conjunto de sistema escolar, donde se nota entonces una especie de un biopsicologizalización. ¿Y por qué vamos a establecer esta parte en tres? Bio, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, en relación a toda la estructura orgánica, muy bien. Y ahora psicólogo, o la parte psíquica que se tiene en esa combinación. Y si todavía le sumamos el entorno en el cual el niño se encuentra comprendido, definitivamente encontramos que todos estos elementos van a tener una influencia dentro del mismo. ¿Se recuerdan la vez anterior que les decía con respecto a ello? Bueno, van a ir a memorizar, ¿verdad? Las tablas del multiplicar. Y la mamá solo colocaba al niñito, ¿verdad? Lea las tablas, memorízalas, a ver, repítalas. Y sí, decía el niño, las memorizaba, las establecía y desarrollaba muchas situaciones. Pero cuando el niño no las aprendía, entonces ahí encontramos esa anormalidad. Y entonces nosotros la normalidad podemos establecer la biológica. Ay, no, ¿verdad? Es que ese niño pobrecito no es inteligente, no tiene mucho cerebro. Y no es así. Nosotros podemos establecer de forma biológica una, no ha estimulado
la situación, ¿verdad? Neurológica para poderlo comprender. Una. Dos, no sabemos si el niño realmente duerme sus horas necesarias, si está bien alimentado, si el niño tiene, por ejemplo, su masa muscular y su peso, ¿verdad? Corresponde a la edad que él debería de tener. Y entonces ahí estamos nosotros hablando, ¿verdad? De una estructura biológica. No es que sea un niño que tenga una incapacidad o que sea, como acá lo dice, ¿verdad? Anormal. Muy bien, construida a partir de de estos elementos, ¿verdad? De estos tres elementos que mencionamos, entonces nosotros podemos hacer una constatación de diferencias neurofisiológicas, es decir, la asociación otra vez de la parte psíquica con la parte biológica. Y vuelvo a repetir, nosotros vamos a encontrarnos que, por ejemplo, en algún momento cuando usted le toque que ir a trabajar en algún lugar, usted va a encontrar un área rural, un área urbana. Y eso es indispensable, pero ve algunas cosas. Por ejemplo, en un área rural usted va a encontrar que el niño está alimentado muchas veces con hierbas y con cuestiones naturales. En el área urbana no. A veces el niño del área rural tiene mejor coeficiente intelectual que el del área urbana por la alimentación. Pero vamos a encontrar otra contraposición. El niño en el área urbana podrá tener alimento, pero lo que tiene mayor es estimulación a la educación. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un niño pequeño en casa, siempre estamos buscando que el colegio donde lo vamos a ingresar, que realmente cumpla con los estándares que nosotros buscamos, la estimulación temprana. Entonces, esa estimulación va a ayudar a favorecer la inteligencia, ese coeficiente intelectual. ¿Qué pasa en otros lados? Si hago la contraposición, por ejemplo, en relación a lo que es el área rural, definitivamente los niños ahí están en el campo, están explorando ciertas cuestiones, pero no tienen esa estimulación que tiene un niño del área urbana. Entonces ahí viene, ¿verdad? Ya la primera barrera que nosotros vamos a encontrar. Dice, se forja entonces una pedagogía que aboga a un tratamiento diferencial a partir de un descubrimiento de diferencias individuales. Y estas diferencias individuales ya las enmarcamos. Pueden ser por la alimentación, por el descanso, por la recreación, por la estimulación, etcétera. Y hoy en día, hasta si nosotros nos ponemos a hacer una retrospectiva de la comparación de una alimentación de antes a la del día de hoy, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que antiguamente ningún padre de familia le daba suplementos a los niños. Ah, no, es que hoy tome mejor la vitamina C, ¿verdad? Hoy tome la vitamina A. No, antes que hacían nuestros padres, bueno, está mal de la vista, coma zanahoria, ¿verdad? Y eso le va a fortalecer la vista. Ah, es que se enferma mucho de gripe, coma mucha naranja, ¿verdad? Porque ese cítrico es el que más tiene la vitamina C. Y hoy en día no, ¿verdad? Es que no ha alcanzado su peso. Ah, entonces comprémosle un complemento, un Pediasure, ¿verdad? Es que se enferma mucho de gripe. Bueno, entonces démosle ampollas bebibles, ¿verdad? De vitamina C. Entonces ahí es donde viene esa descompensación. Hay diferencias individuales, siempre van a existir esas diferencias individuales. ¿Y quiénes están involucradas? Estos tres aspectos que nosotros hemos mencionado, lo biológico, lo psicológico y lo social. De acuerdo al contexto en que el niño se encuentra, pues vamos a encontrar nosotros esas diferencias, esas ubicaciones de cómo podemos establecerlo. Bueno, entonces si estamos hablando que la escuela activa busca el predominar y erradicar todos aquellos estilos de aprendizaje tradicionalistas, romper con ellos, pues vamos a implementar nuevos estilos de aprendizaje, ¿verdad? Y ahí pues vamos a mencionar, ¿verdad? Otra vez los 8 estilos de aprendizaje de Robert Gardner. Y uno de ellos establece, dice, es un gran descubrimiento. Los hombres son esencialmente diferentes, no se repiten. Si no se repite una gota de agua, imagínense una persona. Cada individuo es único. Por lo tanto, la marginalidad
no puede ser explicada por las diferencias entre hombres. Definitivamente no nos vamos a basar en ello, cualquiera que sean, dijimos entonces, biológicas, psicológicas o sociales. No solo diferencias de color, ya sea una raza, un credo, una clase, eh, por ejemplo, ¿verdad? Una estimulación, llamémoslo nosotros, a una pedagogía, ¿verdad? Una educación. Entonces, estos, pues, no son los únicos culpables, llamémoslo así, de la pedagogía tradicional, sino también las diferencias de un dominio del conocimiento. Antiguamente surgía mucho, de verdad. Fíjense que antes, yo siempre les pongo ese ejemplo. Antes los profesores de matemáticas, pues no eran profesores, solamente eran ingenieros. Y entonces ellos no tenían una didáctica para enseñar. ¿Y qué era lo que hacían? Le decían a usted, mire, usted multiplique y elévelo al cubo y luego lo resta y el resultado lo vuelve en porcentaje. Y por simple inspección ya tenemos un resultado. Y usted se quedaba así, pero ¿cómo lo hizo, verdad? Y él lo hacía, pum, 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 así como él me lo había memorizado, así lo volvía a hacer, ¿verdad? Y automáticamente o lógicamente le daba el resultado. Pero cuando uno le decía, a ver, es que no entendí, pero ¿qué fue lo que no entendió? El paso número 3. Vaya, mira, pues presta atención, mira, lo va a dividir, lo va a multiplicar, el resultado lo va a elevar al cubo y luego lo resta, luego lo genera un porcentaje y lo aproxima y ahí está su resultado. O sea, me volvía a repetir lo mismo. Entonces tampoco podemos culpar solamente a que los individuos eran diferentes, sino en este caso a cómo se maneja o se domina un conocimiento. Yo no sé si han comprobado algún docente, algún compañero. Yo les decía al inicio, no lo vamos a saber todo. Definitivamente no lo sabemos todo. Pero en algún momento nos surge alguna incógnita y hay alguno que sí, después te lo explico. Es que ahorita no estoy en eso, pero mañana le doy respuesta. Pasa mañana, otro día pasado y el mes completo y nunca me dio respuesta. Y si le vuelvo a preguntar, ¿verdad? Me va a volver a repetir lo mismo, que más adelante me va a dar respuesta. Entonces, hasta en ello, el dominio del conocimiento es un elemento esencial. En la participación, en el saber específicamente, en lo que es en el desempeño cognitivo, tanto como para el docente como para el estudiante, es indispensable el dominio de los mismos. Entonces, nuevamente, los marginados son los anormales, automáticamente no, porque en este caso los desajustados, los desadaptados, los desviados, los no entendibles, como los ignorantes mencionaba, ¿verdad? Anteriormente, pues definitivamente no podemos darle ese título. Tenemos que entender el porqué de esa anormalidad, entender el aspecto negativo, la deficiencia, la situación que genere que esta persona pues no se adapte a esa normalidad que nosotros esperamos. Y es que tampoco podemos etiquetar, ¿verdad? Porque eso siempre pasa. Mire, es que de los 10, 2 son los únicos que cómo les cuesta. Y no entienden y no comprenden y se les repite y se les dice y ya hasta cansada estoy, ¿verdad? De tanto estar repitiendo. No. O sea, tengo que entonces entender el por qué es que surge esta situación. Y entonces voy a encontrar que existe un elemento que permite generar ese margen, ¿verdad? De esos 8 a esos 2, establecerle el porqué. Que no existe una adaptación al grupo como tal, pero existe una razón por qué. No simplemente establecerlo como un rechazo. Y hay personas que antiguamente pues sí se manifestaba mucho esta situación. Un rechazo, vean cómo nosotros lo hacemos de forma inconsciente y más sin embargo, ¿verdad? Lo establecemos, dice. Bueno, que pasen y todos son los abanderados. Aquí están los mejores estudiantes, los que realmente estudian, los que son inteligentes, los buenos. Seguidos de ellos está el cuadro de honor, ¿verdad? Aquellos que tienen un estándar de notas bueno. Y aquí está el grupito, y son poquitos, ¿verdad? Y miren, ellos son los buenos, ellos son los estudiosos, es cierto, que dan un reconocimiento. Y después, bueno, y está el resto, ¿verdad? De los estudiantes.
¿Y cuál es el resto? Los marginados, ¿verdad? Los separados, los rechazados, los que no han cumplido ese estándar. Pero ¿será que nos hemos detenido a observar por qué no han cumplido ese estándar? ¿Será que nosotros hemos realmente valorado, identificado por qué no ha cumplido ese estándar? A veces decimos, mira, es que el niño es haragán y no quiere hacer la tarea, pero ¿será que no la quiere hacer porque definitivamente no la quiere hacer? ¿O será que no la quiere hacer porque no la ha entendido? O muchas veces también tenemos que valorar esta otra situación. El niño a veces se aburre de la repetición. Y usted dice, ahora te vuelvo a copiar 20 veces la palabra. Y el niño dice, no, yo no lo hago, ya la sé, ya la hice 2 veces y con eso fue suficiente. Y entonces ahí es donde viene esa parte, ¿verdad? De la pedagogía, cómo establecer y encontrar que esta educación o esta escuela activa tiene que velar para generar estos aspectos que nosotros estamos viendo. La educación es un instrumento de corrección de la marginalidad, es decir, todos en un momento determinado, pues estamos a un margen. Y por eso les decía, ahí viene la incoherencia de este aspecto. Es decir, los de primer grado están al margen del segundo y el segundo del tercero y sucesivamente. Si lo vemos desde este punto de vista, el clasificar. Entonces hay una contradicción en la misma, pero dice, en la medida en que contribuya a la constitución de la sociedad, de sus miembros específicamente, no importan las diferencias de cualquier tipo que se acepten. En este caso, lo que permite a nosotros es determinar normas generalizadas, normas que respeten pues mutuamente y que se establezcan de forma individual y de forma general. Porque ahora voy a mencionar, por ejemplo, nosotros regularmente pues sabemos que existen normas, ¿verdad? Leyes, etcétera, para todos. Pero ¿será que en todas será aplicable? Sí, en todas es aplicable, pero ¿será que todos tenemos que ser sancionados? Ahí viene esa marginalidad. Porque entonces si yo, por ejemplo, existe una ley de tránsito, sí, pero yo no manejo. ¿Y será que puede ser aplicable a mi persona? Sí, pero si yo manejara, pero como yo no manejo, no es aplicable para mí. Entonces estoy al margen de esa situación. Por ello es que nosotros vemos esa individualidad y esa colectividad en un momento determinado, en la cual nosotros, al utilizar esta escuela activa, debemos de comprender cada uno de los aspectos por los cuales permite, ¿verdad?, desarrollar el proceso educativo. Entender y atender esos fenómenos que se van a presentar, esos fenómenos que nosotros vamos a desarrollar como, dijimos, anormales, desadaptados, desviados, ¿verdad? Ignorantes, marginados, etcétera. A ellos es a los que nosotros vamos a determinar. Entonces, desplazamos y hacemos a un ladito, ¿verdad? La pedagogía tradicional porque solamente nos clasificó y lo que vamos a hacer ahora es buscar métodos, estrategias, técnicas, instrumentos que vengan a beneficiar. Y ya con ello nosotros vamos a recordar todos aquellos modelos que en un momento nosotros desarrollamos. El pensamiento crítico reflexivo, el pensamiento crítico en forma general, ¿verdad? El constructivismo, el socioconstructivismo, el cognitivismo, ¿verdad? Porque de hecho dijimos que si bien es cierto, es una parte de una teoría, pero que al final toda la vida vamos a reconocer, ¿verdad? Toda la vida vamos a conocer. Y en aspectos, en un momento determinados, biológicos, ¿verdad? O psicológicos. Fíjense que otro elemento que también, aunque acá no lo mencione dentro de la biología, nosotros podemos establecer, han visto que algunos niños o han observado que algunos niños todavía confunden la P, la B y la Q por la simbología que tiene. Si yo veo una P a la inversa, pues definitivamente voy a ver una Q. Si lo veo, por ejemplo, de cabeza, ¿verdad? Voy a ver una B. Entonces, eso es con respecto, una, a la vista o que pueda generar una dislexia en el niño. Entonces, ahí les decía todavía la clase anterior, ¿verdad? Nosotros comprendemos muchos roles dentro de la educación
y nos falta que todavía sumarle, ¿verdad? A observar esas situaciones que posiblemente sean de vista. Muy bien. Dice entonces, en suma, se trata de una teoría pedagógica que considera que lo importante no es aprender, sino aprender a aprender. Es decir, que lo que yo no aprendo, yo lo aprenda a aprender. No es tanto el contenido, sino la forma en que yo voy a asimilar ese contenido. Y después de que yo logre asimilarlo, entonces lo comprendo. Y pareciera un proceso repetitivo. Más sin embargo, es algo que realmente se necesita en nuestro medio. Y por eso es de que el CNB maneja esos tres elementos, ¿verdad? Aprender, aprender a ser, ¿verdad? Aprender ser como tal, pero no ser en este caso solamente de hacer, sino ser como ser humano. Y aparte es el hacer. Y todos ellos comprenden esta parte que busca, ¿verdad? Entonces yo corrijo, ya no voy a ver solamente el por qué no aprende, sino entonces voy a corregir porque posiblemente la técnica que yo esté empleando no sea la idónea, sino en este caso tengo que buscar otros métodos, otras estrategias, otras técnicas, otros modelos, otra dinámica, otra actividad para que el niño comprenda lo que yo estoy desarrollando como tal. ¿Alguna duda al respecto? No sé. Muy bien, gracias. Me voy a quedar hasta acá con esta parte. Entonces, ustedes por favor terminan de avanzar con su resumen y en la próxima clase pues yo voy a continuar, ¿verdad? Con este otro elemento que tenemos acá. Lo único que vuelvo a repetirles, ¿verdad? Cada situación que nosotros avancemos, pues vamos a ir entablando aquellos elementos que resalten esa situación. Vuelvo a repetirles lo de inicio. No se necesita que yo me memorice todas las teorías. Necesita que yo las interprete, que las comprenda, porque todos fuimos en algún momento expuestos a estas teorías. Cuando usted no aprendía las tablas de multiplicar, cuando usted no comprendía cómo hacer la raíz cuadrada, cuando usted, ¿verdad? Todavía no asimilaba la diferencia, ¿verdad? Entre la B y la V, entre la C, la Z y la S, porque pues en este caso, ¿verdad? La cognición pues todavía era precaria. Y hoy en día, pues nosotros ya por metacognición, es decir, por la comprensión interna que nuestro cerebro tiene, pues identificamos claramente cómo se escribe, ¿verdad? Arriba, o cómo se escribe vulnerable, cómo se escribe, por ejemplo, organización o escolar, ¿verdad? Porque a veces con la C de casa o con la C de sapo, ¿verdad? Eso nuestros niños todavía lo manejan de esa forma, ¿verdad? Les decía la vez pasada, no hay B grande ni B chica, o sea, no existe. A veces decimos con la B de vaca, con la B de burro. Es que esto fue una forma de introducir en aquel entonces a un niño. Hoy en día nosotros reconocemos B, V. Les decía, el uso de la G con la J, ¿verdad? El uso de la Y o Y, cuando es Y cuando se utiliza como Y, en este caso, ¿verdad? Entonces, ahí hacemos la diferencia y similitud en cuanto al aprendizaje que nosotros estamos viendo. Voy a dejar estos minutos, por favor, para que sigan avanzando con su resumen y en la próxima clase, pues vamos a concluir con el tema. Trabajemos, por favor.
Pueden pasar a su siguiente clase. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Feliz día.